Bona vesprada, vamos a comenzar, si os parece. Disculpas por los 5 minutos de retraso. Nos gusta ser lo máximo puntuales dentro de lo que se pueda. Presidente del Consejo Valencià de Cultura, subsecretario de la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Presidencia, director general, concejala del Ayuntamiento de Valencia por el Partido Socialista, representantes del cuerpo consular y representantes también de los colegios profesionales y de otras entidades de sociedad civil, colegios profesionales y medios de comunicación. Socias y socios y demás asistentes, bienvenidos y bienvenidas. Es una satisfacción que esta tarde comencemos nuestras conferencias presenciales del año 2026 para abordar el tema del cambio climático. Hasta hace no mucho tiempo el cambio climático se vivía como algo lejano e incluso ajeno a nuestra vida cotidiana. Y lo que sucede es que, lo circunscribíamos estrictamente al ámbito de lo científico o, en su caso, al activismo ecologista. La tragedia que ha vivido Valencia en primera persona, unida a los casi cada vez más frecuentes fenómenos climatológicos abruptos y adversos en nuestro país, deben hacernos reconsiderar nuestra visión de este fenómeno global y posicionarlo como uno de nuestros desafíos en esta época. El Club de Encuentro tenía que atender a esta realidad desde la máxima solvencia y rigor científico, para conocer cuál es esta situación y cuáles son las consecuencias a corto y a medio plazo. Y para ello, esta tarde nos acompaña un eminente científico, José Antonio Sobrino, catedrático de Física de la Tierra de la Universitat de Valencia y responsable científico de la misión Sirius, la Agencia Espacial Europea, cuyas investigaciones se centran en analizar los cambios del planeta a través de los satélites de teledetección. Él es una autoridad en esta materia en nuestro país. También nos acompaña Pilar Serra, representando a la Universitat de Valencia. Ella es la vicerrectora de Sostenibilidad, Cooperación y Vida Saludable. Y nos va a ayudar a contextualizar todo este tema, el papel que tiene la universidad en este campo. He de deciros que, como sabéis muchos de los aquí presentes, la Universitat de Valencia es una de las 7 universidades con las que nuestro club ha suscrito convenios de colaboración para la difusión de la ciencia, la tecnología y la cultura. Pues Pilar Serra, desde su ámbito de actuación, ha puesto en marcha iniciativas estratégicas muy avanzadas que han hecho que la Universitat de Valencia esté en el número 1 del ranking de la Fundación de Conocimiento y Desarrollo. Y además también la universidad ha recibido un reconocimiento en sostenibilidad por la CRUE de las universidades valencianas. Como ambos dos es más importante que hablen que yo misma, pues lo que tengo que hacer es daros la bienvenida, agradeceros que estéis hoy aquí con nosotros en nuestra tribuna y sobre todo agradeceros que es un honor teneros aquí y que estéis aquí para acercarnos la ciencia a la sociedad civil, una de las tareas o objetivos que tenemos en el club. Así que cuando queráis, tienes la palabra, Pilar. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Se oye, no? Sí. Yo sí. Buenas tardes, autoridades, señoras y señores. Para mí es un verdadero honor participar en este foro, en el Club de Encuentro Manuel Roseta, un espacio de reflexión que simboliza precisamente aquello que hoy nos resulta más necesario, que es el diálogo riguroso de la ciencia, del conocimiento, con las instituciones y con la sociedad para afrontar los grandes retos de nuestro tiempo. Y pocos desafíos nos interpelan más profundamente o de manera más transversal, como son el cambio climático, la crisis climática, diría yo, y la transición hacia modelos de desarrollo más sostenibles. En este contexto, la sostenibilidad constituye hoy un eje vertebrador en la Universitat de Valencia, plenamente integrada la sostenibilidad en todos los ámbitos, de manera transversal en las actividades académicas, institucionales
y de gestión. No se trata de una línea o de un ámbito sectorial dentro de la universidad, aunque bien es cierto que desde el vicerrectorado pues formamos parte una serie de personas muy motivadas, trabajadoras y activistas, pero en realidad la sostenibilidad es un principio que rige todas las actividades universitarias en su conjunto. Orienta tanto la docencia como la investigación, la transferencia de conocimiento y, por supuesto, la vida en los campus, reforzando el compromiso histórico que tiene la Universidad de Valencia con el progreso social, ambiental y económico. Este planteamiento, esa inclusión de la sostenibilidad en la universidad, se ha hecho más patente aún con la aprobación del Plan de Sostenibilidad 2025-2028, que ha sido considerada la hoja de ruta estratégica, ubicando la sostenibilidad como principio estructural en todas las actuaciones universitarias, y su objetivo es claro y muy ambicioso, que formar egresados y egresadas de nuestra universidad, que van a ser los futuros líderes de la sociedad, favorecer el pensamiento crítico, la visión global y que tengan un firme compromiso ético con la construcción de un mundo más justo y más sostenible. Y claro, desde esta perspectiva, pues la sostenibilidad se concibe ante todo como un reto en la formación, como si no, siendo una universidad, ¿no? No se trata de que la universidad ofrezca titulaciones específicas o actividades puntuales, optativas, para que llegue a los estudiantes esta temática, sino que se trata de que sea capaz de permear en todas las asignaturas, de todas las titulaciones. Saben ustedes que la Universidad de Valencia es estudio general y por tanto tenemos todas las áreas de conocimiento, y es importante que todos los futuros y futuras egresadas de nuestra universidad sean capaces de llevarse con ellos pues esos principios éticos, ¿no?, que son tan necesarios si queremos garantizar el futuro. Para ello la universidad participa en un proyecto europeo con diferentes universidades europeas, en las que se pretende dotar tanto al estudiantado como al profesorado de herramientas, de conocimientos y de criterios de evaluación para asegurar que las competencias de sostenibilidad se incorporan, como decía, en todas las áreas de conocimiento. Es así, pues, la Universidad de Valencia, en este caso también, una institución nodriza, porque los resultados que se deriven de ese proyecto luego se van a extrapolar a otras universidades de la Comunidad Valenciana. Y de forma complementaria, conjuntamente con este tipo de iniciativas, pues se promueve desde la universidad la innovación educativa. Si queremos profesionales que sean capaces de, que se pueda fomentar, ¿no?, en las aulas ese pensamiento crítico, necesitamos profesorado que tenga las herramientas, la metodología para poderlo llevar a cabo. En ese sentido, pues la universidad cuenta con proyectos de innovación educativa que permiten llevar a las aulas esos planteamientos, esas formas de aprendizaje basadas en la resolución de problemas reales, que permitan comprender la complejidad en su abordaje. La complejidad, al final, son desafíos poliédricos y hay que ser capaces de tener esa visión de conjunto a la hora de resolver los problemas y huir de visiones o de estrategias simplistas, ¿no? Y simultáneamente a esa innovación educativa quedaría pendiente, y es lo que también estamos abordando, es el ámbito del emprendimiento. Claro, mediante convocatorias específicas lo que pretendemos es que todas esas ideas que tenemos en las aulas trasciendan y vayan más allá de los muros de la propia aula y lleguen donde tienen que llegar, que es realmente donde se necesita, ¿no?, que es a la sociedad. Lo que se pretende con estas acciones es convertir esas ideas en proyectos viables, alineados con modelos de desarrollo sostenible, reconociendo además con premios pues el talento que tenemos en las aulas y que trasciende de estas. Junto a todas estas líneas formativas, la universidad además lo que organiza de forma recurrente es un poco lo que también estamos viendo hoy aquí con los foros, son diálogos de responsabilidad social en la que los diferentes actores implicados en la universidad, desde el estudiantado, el profesorado y el personal de administración y servicios, puede tener espacios para compartir diferentes temáticas dentro de la sostenibilidad, ¿no?
Así es la única manera en la que la educación superior se convierte realmente en un motor de cambio y un motor de transformación social. Y este enfoque integral responde a una convicción profunda, y es que las universidades deben ejercer un liderazgo activo frente al cambio climático y abordarlo, como decíamos, desde todas las perspectivas de conocimiento. Nos sentimos especialmente orgullosos en la universidad de contar entre nuestros investigadores con referentes internacionales como el profesor José Antonio Sobrino, investigador principal, como ya ha comentado la presidenta de la misión Sirius de la Agencia Espacial Europea. Su trabajo ejemplifica de manera extraordinaria el papel que las universidades deben desempeñar en este momento histórico: generar conocimiento de frontera, datos, rigor, aportar evidencia científica sólida y contribuir desde la excelencia investigadora a la comprensión global del sistema climático terrestre. La investigación que desarrolla en nuestra universidad, que se desarrolla en términos generales en nuestra universidad y muy especialmente en ámbitos como la observación de la Tierra, la modelización climática o la transición energética, demuestra que el conocimiento y no la opinión, aunque seguimos acostumbrados, ¿no?, a debates en los que parece que prima la opinión sesgada y no el dato, demuestra que ese conocimiento es la herramienta más poderosa para comprender la magnitud del desafío climático y para orientar las decisiones públicas y privadas que deberán regir y deberán adoptarse en las próximas décadas. Este liderazgo científico se debe acompañar, como no puede ser de otra forma, de coherencia institucional. Por ello, desde la universidad impulsamos la transformación también de la gestión propia de la universidad, es decir, del corazón de la propia universidad, especialmente en ámbitos de eficiencia energética y reducción de huella de carbono. Hemos desarrollado planes integrales para mejorar el rendimiento energético de los más de 100 edificios que tiene la Universidad de Valencia, optimizar los sistemas de climatización, de iluminación, incrementar la producción de energías renovables, es la institución con un mayor número de placas fotovoltaicas, y avanzar hacia modelos de gestión más eficientes y responsables. Y asimismo se promueve estrategias también destinadas a reducir el impacto ambiental en la actividad diaria, en el día a día de nuestra gestión, incorporando criterios de sostenibilidad en la planificación, como decía antes, de estructura, pero también de movilidad y la contratación pública. Cabe destacar que el sistema universitario español mueve alrededor de los 12.000 millones de euros. Es importante que seamos capaces de dar ejemplo con nuestra propia gestión interna. Estas actuaciones responden a la voluntad de convertir a la universidad en un laboratorio vivo de sostenibilidad en todos sus ámbitos, capaz de demostrar que la transición ecológica no solo es necesaria, sino que es viable y es beneficiosa para la sociedad. Así no nos limitamos a investigar el cambio climático, que por supuesto, y a formar profesionales para afrontarlo, sino también actuamos coherentemente sobre nuestro propio funcionamiento, como decía, asumiendo esa responsabilidad ambiental, social y económica. Y es precisamente desde esta combinación de conocimiento científico, compromiso académico y acción institucional desde donde debemos mirar, como hará a continuación el profesor Sobrino, la Tierra desde una perspectiva global, comprendiendo con rigor la evidencia del cambio climático y sobre todo asumiendo la responsabilidad colectiva que tenemos para actuar frente a él. Ahora sí ya paso a presentarle, aunque en realidad el profesor Sobrino necesita de muy poca presentación. Como decía la presidenta, él es catedrático de Física de la Tierra, es director del Laboratorio de Procesamiento de Imágenes y fundador y director de la Unidad de Cambio Global. Investigador principal, como ya hemos comentado, de la misión Sirius, miembro del Grupo Asesor de la Misión LSTM de la ESA y del Grupo Científico de la Misión Franco-Hindú Trishna. Es miembro del Alto Consejo Consultivo de I+D+I de la Presidencia de la Generalitat Valenciana. Es fundador y presidente en activo de la serie de simposios internacionales Recent Advances in Quantitative Remote Sensing, y editor jefe de la misma revista. Ha sido presidente de la Asociación Española de Teledetección, además de actuar como experto y evaluador para numerosas agencias y programas internacionales. Es Premio Rey Jaume I de Protecció al Medi Ambient de 2019. Premio de Investigación de la Sociedad Geográfica Española 19-20.
Premio Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Carta Poblament, de 2011. Seguro que me dejo algún premio, seguro. Y algo que entiendo que le ha hecho mucha ilusión también, hijo predilecto del Ayuntamiento de Cartell de Ourense en 2024. Ha liderado más de 80 proyectos de investigación financiados por la ESA, por la Unión Europea, por el Gobierno de España y por la Generalitat Valenciana. Ha dirigido 25 tesis doctorales, que se dicen pronto pero cuesta mucho de dirigir. Y ha publicado más de 350 artículos revisados por pares con un índice H de 80 y más de 32.000 citas de científicos alrededor del mundo. Su interés se centra actualmente en la estimación de la temperatura y la emisividad de la superficie terrestre y oceánica, la evapotranspiración, la inercia térmica, la isla de calor urbana, la monitorización de incendios y la calibración y validación de sensores satelitales. Nada más que decir por mi parte, disfruten de la conferencia. Muchas gracias. Gracias a ti. José Antonio, cuando quieras tienes la palabra. Todavía. Sí. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación a dar esta conferencia y gracias por la presentación. Voy a ir directamente a la presentación porque suelo pecar de poner hacerlo demasiado denso y no sé el tiempo que tenemos. Bueno, pues me levanto, ¿no? Casi mejor. Gracias. Si quieres me lo hago sentado. Bueno, el título de la conferencia es La Tierra vista de satélite, la evidencia del cambio climático. Empezamos con dos imágenes. Esta imagen de aquí, podéis ver, es una imagen del satélite Meteosat tercera generación y es de esta mañana, a las 12 UTC. En esta imagen mostramos la temperatura de la superficie terrestre, la temperatura del océano, pero es meteorología, es en ese momento, ¿no? Y abajo tenemos clima, porque aquí tenemos un promedio de imágenes del año 2003 a 2023, es decir, tenemos 21 años de imágenes y por tanto no se pueden confundir ambos conceptos. Lo que es la meteorología puede explicar cualquier fenómeno durante un día, incrementos de temperatura entre el día y la noche de 20 grados, pero otra cosa es el promedio a largo plazo. Vamos a presentar primeramente aquello a lo que nos dedicamos y luego entraré de lleno en el cambio climático. La unidad de cambio global es una unidad que pertenece al Laboratorio Procesado de Imágenes de la Universidad de Valencia y nosotros sobre todo trabajamos estudiando los cambios que ocurren en el planeta analizado mediante observación de la Tierra. ¿Qué hacemos? Hacemos trabajo teórico, desarrollar algoritmos, hacemos trabajo de calibración y validación, medidas in situ para calibrar estos satélites y luego también tenemos antenas donde captamos imágenes y luego las procesamos y estos mapas temáticos pues sirven para numerosas aplicaciones. Y además tenemos una línea de trabajo que tiene que ver con las nuevas misiones actualmente en la Agencia Espacial Europea. ¿Qué es la teledetección? La adquisición a distancia de información entre el sistema observado y el sensor que no están en contacto material. El satélite puede estar a distintas alturas y sobre el satélite tenemos sensores que son instrumentos que detectan la radiación electromagnética. Entonces, bueno, podemos tener sensores a bordo de avión, podemos tener sensores en satélites de baja órbita, del orden de 300 kilómetros, o sensores a bordo del Meteosat segunda generación, que es geoestacionario y está a 36.000 kilómetros de altura. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues obtener información de la superficie terrestre, teniendo en cuenta que entre el suelo y el sensor está la atmósfera que nos va a perturbar la medida. En la actualidad hay prácticamente 1.300 satélites de observación de la Tierra, por distintas agencias, NASA, la ESA, JAXA, etc. Y vamos a centrarnos en la Agencia Espacial Europea. España es miembro de la Agencia Espacial Europea con un presupuesto actual cercano al 9%. Esto implica en términos de dinero 455 millones de euros, va a ser el promedio que se invierta entre los años 2026 y 2030 y somos en este momento el cuarto contribuidor. Después de Alemania, Francia e Italia estamos, por ejemplo, por delante de Inglaterra en estos momentos. Bueno, en la Agencia Espacial Europea hay tres líneas de trabajo. Una que viene sobre todo motivada por el aspecto científico, es decir, intentar medir aquello que no se medía antes. Otro por el aspecto de servicios, que es el programa Copernicus, y otro por el aspecto meteorológico.
El programa Copernicus es un programa de la Unión Europea, financiado por los países miembros de la Unión Europea, que es en la actualidad el programa de observación de la Tierra más ambicioso del mundo hasta la fecha. Es decir, en Copernicus tenemos numerosos satélites y datos in situ que permiten dar información sobre 6 campos: vigilancia atmosférica, vigilancia medioambiental marina, vigilancia terrestre, cambio climático, gestión de emergencias y seguridad. Esta ecuación nos asusta simplemente para indicar que nosotros no hacemos como diríamos, fotos bonitas de los datos de satélite. La imagen que nos proporciona el satélite es una imagen que está perturbada de la atmósfera, es decir, entre el suelo y el sensor tenemos la atmósfera. La atmósfera es un medio que emite, que absorbe y que dispersa. Por tanto, la señal que hay a nivel del satélite no es lo que hay a nivel del suelo. Si nosotros queremos que los datos del satélite sean útiles, vamos a tener que corregir la imagen de satélite de esas perturbaciones que son fundamentalmente, como he dicho, la atmósfera, y también el hecho de que el satélite asume que la superficie se comporta como un cuerpo negro, y eso quiere decir emisividad igual a la unidad, cuando la superficie son cuerpos naturales que varía la emisividad. En definitiva, la radiancia que llega al sensor, disculpad que no le pilla el truco, la radiancia que llega al sensor, que es esta L en el canal, pues es la suma de 3 términos. Un término que tiene que ver con la emisión directa de la superficie, un término que tiene que ver con la reflexión de la radiación atmosférica en la superficie, que luego va al sensor, y un término que tiene que ver con la propia emisión de la atmósfera, en tanto que hay absorbentes y componentes a temperatura distinta de los 0 Kelvin. ¿Qué es el gas, digamos, más importante en el térmico? Pues sobre todo el contenido en vapor de agua de la atmósfera. El contenido en vapor de agua de la atmósfera puede hacer que en una atmósfera de tipo tropical, que es esta línea de azul que mostramos aquí, que la transmisibilidad de la atmósfera tenga valores de 0,304. ¿Qué quiere eso decir? Que solo el 30% de la información a nivel del suelo va a llegar al satélite. Por tanto, vamos a necesitar corregir, y eso no es fácil, porque hay que recuperar esa señal que previamente ha absorbido la atmósfera. A partir de aquí, una vez hecho las correcciones pertinentes, podemos dar mapas. Esto es una de las cosas que hacemos, dar mapas del mundo. Por ejemplo, estos son medias mensuales durante el día y la noche de un mes dado, a nivel utilizando datos del satélite Terra y Aqua con el sensor MODIS. Pero, o sea, los algoritmos son muy sufridos. Uno puede aplicar una imagen al algoritmo que quiera, pero luego hay que comprobar que eso funciona. ¿Cómo hacemos esto? Pues tenemos una línea de trabajo que es calibración-validación. Tenemos distintas estaciones de medida en distintos puntos de la península ibérica, en Albacete, en el Palmar, en Doñana, en Cabo de Gata, en Galicia, y a partir de aquí tenemos instrumentalizado y podemos medir temperatura en esas zonas relativamente homogéneas que comparamos con el dato del satélite a la hora de paso del satélite por la zona. Y además participamos en campañas de medidas, no utilizando nuestras estaciones, sino campañas que se hacen, pues, por ejemplo, para estudiar el efecto de isla de calor. Normalmente son sensores que van a bordo de un avión. Hemos trabajado mucho con el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, Torrejón, y aquí en este caso pues tenemos este aircraft que ahora ya no está operativo, y tenemos un sensor que, por ejemplo, es el AHS, que tiene 80 bandas en las distintas zonas del espectro, ¿vale? En el visible, pues infrarrojo de onda corta, el medio y el térmico. Bueno, pues a partir de aquí lo que hacemos es primero calibrar las imágenes que mide el avión, porque si no se calibran no nos podemos fiar, y validar los algoritmos que proponemos. Esta validación pues nos da errores del orden de 1 Kelvin, y la calibración no es más que comparar lo que mide el avión, en este caso la línea azul, con lo que medimos in situ. Si en alguna banda vemos que la cosa no compara bien, pues no las incluimos en el estudio posterior. ¿Qué hacemos en esta campaña? Bueno, pues desplegamos instrumentación de la que nos hemos dotado gracias a los proyectos de investigación que nos han financiado, instrumentación en el térmico, cámaras térmicas, radiómetros, multiespectrales y de banda ancha en el espectro solar, o sondas de temperatura de aire, etc. Y así hacemos medidas, no solo a nivel de la superficie, sino entre la superficie y el sensor, por ejemplo, a bordo de grúas, o hacemos medidas de propiedades de la vegetación, es decir, lo que emite la planta, lo que refleja, y también de los distintos tipos de suelo. En definitiva, caracterizamos la superficie. Hacemos medidas, por ejemplo, en la Reserva Biológica de Doñana, en la zona de arbustos, en la zona de dunas o en la zona de agua, y entonces con estos instrumentos conseguimos ver cómo varía la reflectividad con la longitud de onda y también la emisividad.
También hemos participado en otras campañas en distintos puntos de estas zonas de Europa para calibrar satélites. Y actualmente estamos sobre todo trabajando en Grosseto, que es una ciudad en Italia, donde estamos estudiando la evapotranspiración de los cultivos, es decir, los milímetros de agua evaporada que un cultivo, en función de la radiación solar que le llega, pues va evaporando. Esto es fundamental de cara a hacer un uso racional del regadío. También hemos hecho campañas en zonas urbanas, por ejemplo en Atenas, en Madrid, y a partir de aquí pues estimamos la reflectividad y la emisividad de los materiales urbanos. Hay que pensar que no hay una librería espectral en la bibliografía amplia para zona urbana, entonces hemos tenido que tomar estas medidas nosotros. Y también ver cómo cambian los suelos afectados por un incendio, ¿no? Tenemos un proyecto de la Agencia de la Unión Europea donde después de un incendio nos desplazamos al campo y medimos la reflectividad y la emisividad, cómo va variando según el grado de severidad del incendio. Bueno, una vez tenemos las imágenes corregidas y calibradas, lo que hacemos es hacer una cadena de procesamiento, es decir, a partir de las antenas que tenemos en la terraza de nuestro edificio, antenas del satélite NOAA, del satélite Terra y Aqua o del Meteosat segunda y tercera generación, pues generamos geoportales. Los geoportales, bueno, pues se dan las imágenes en tiempo real, que cualquier usuario, pues accediendo a esta página web, puede descargarse las imágenes. Imágenes de, por ejemplo, de índice de vegetación, de temperatura o lo que se llama anomalías. El ser humano tiene mala memoria meteorológica y cuando pasa frío o calor cree que es el día de más calor o de más frío de su vida. Entonces, si tú haces una comparación con un promedio de 10 años anterior para este día, pues verás si realmente ese día era más caliente o más frío que otro. Y viene bien el tema de anomalías. Y luego tenemos un proyecto que nos han financiado recientemente, que es el proyecto Prometeo, la Generalitat Valenciana, que el nombre es INMESAT, que son indicadores medioambientales y fenómenos adversos en la Comunidad Valenciana usando datos de satélite. Está la página web. Bueno, pues aquí estamos produciendo distintos tipos de productos en ese proyecto. Uno de los productos que hemos dado ha sido la extensión de lodo tras las inundaciones de Valencia el 29 de octubre del 2024, usando datos del satélite Sentinel. Bueno, no se ve muy bien aquí la imagen, pero en la pantalla se ve mejor. Aquí tenemos una zona de lodo, en la zona de la plana de la meseta de Utiel-Requena, y luego tenemos aquí la zona de lodo en la Albufera. Y entre una y otra pues tenemos estas líneas marrones que identifican los cauces que conectan ambas zonas. Vamos a entrar ya en el núcleo central de la presentación, que es esto del cambio climático. Digamos que desde satélite nosotros pulsamos la salud del planeta midiendo lo que se llaman las variables climáticas esenciales, que son 54 variables que afectan a distintos parámetros de atmósfera, océano y tierra, por ejemplo, la temperatura, la precipitación, el viento, la presión, el vapor de agua, las nubes, el ozono, los aerosoles, etc. Así hasta 54 parámetros. Y esto nos sirve, por ejemplo, para apoyar el Acuerdo de París desde el espacio. Y nosotros vamos midiendo gases de efecto invernadero y vamos midiendo todos aquellos aspectos que tienen que ver con las consecuencias del aumento de temperatura. Bueno, vamos a partir de aquí yo me voy a centrar únicamente en cosas que se han medido, ¿no? Aquí no hay opiniones. Vamos a estudiar el desequilibrio energético del planeta. Al planeta le entran 340 vatios por metro cuadrado. Y de esos 340 vatios por metro cuadrado refleja 100. Esos 100 es la suma de 80 de la atmósfera más 20 de la superficie. Y al final la atmósfera absorbe 80 y el suelo 160. Es decir, entran 340 y el suelo, o sea, la superficie y la atmósfera se quedan con 240. Si solo tuviéramos 240, la ley de Stefan Boltzmann nos permite ver a qué energía en vatios, o sea, a qué temperatura corresponde con esa energía. 240 vatios por metro cuadrado son menos 18 grados, es decir, nosotros estaríamos a menos 18 grados. Cuando nos ven desde el espacio, fuera de la atmósfera, ven un punto que está a menos 18 grados, eso es lo que estamos emitiendo. Pero nosotros sabemos que nuestra temperatura media hace unos años era de 15 grados. 15 grados son 390 vatios por metro cuadrado, es decir, tenemos
una diferencia de más 33 grados. Y eso es el efecto invernadero natural. Es decir, afortunadamente tenemos esa diferencia, porque si no sería difícil la vida. Y el efecto invernadero natural pues es debido al contenido en vapor de agua, los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, metano, etc. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en la actualidad? Que en la superficie ya no tenemos solo 390, tenemos 398 vatios por metro cuadrado. Es decir, tenemos 16,3 grados de promedio en lugar de 15. Hemos aumentado 1,3 grados debido al calentamiento global acumulado. Eso por una parte. Y por otra parte, lógicamente, nos entra la radiación solar en las longitudes de onda del visible y por su infrarrojo y sale la longitud de onda del térmico, es decir, calienta a la Tierra. La Tierra tiene una temperatura de los orden de esto, de los 33, perdón, de los 18 grados, 15, 16. Esta radiancia que sale, o sea, esta energía que sale, son 239. Luego, ¿qué pasa? Que entran 240 y salen 239. Hay un vatio de diferencia. Y uno puede pensar, un vatio de diferencia es poco, pero es un vatio de diferencia acumulativo. Ocurre en cada segundo y en cada metro cuadrado de todo el planeta. Entonces ya no es tan poco. Lo que tenemos aquí es lo que se llama el desequilibrio energético de la Tierra. Estas son las iniciales en inglés. Bien, estamos en ese punto. Entonces, si la Tierra presenta un desequilibrio energético, ¿dónde se almacena esa energía y dónde se distribuye? Pues tenemos dos fluidos que son la atmósfera y el océano. En la atmósfera detectamos ese desequilibrio y en el océano es donde se acumula esa energía. Casi el 90% de lo que entra se va al océano. La atmósfera ajusta rápidamente los desequilibrios en días, semanas, y el océano integra y almacena energía durante décadas y siglos. Bien, y aquí tenemos la primera de las medidas de ese desequilibrio energético, que es con el sensor CERES. El sensor CERES está a bordo de los satélites de NASA Terra, Aqua, Suomi NPP, NOAA 20 y NOAA 21. En la actualidad tenemos 6 sensores CERES que están midiendo continuamente. El sensor CERES tiene dos bandas. Una banda en el espectro solar que mide la radiación solar que refleja la Tierra y una banda entre 0,3 y 100 micrómetros donde entra toda la energía que sale del planeta. Bueno, pues a partir de esos dos datos nosotros podemos obtener ese desequilibrio sin más que restar 340, que era lo que entraba, menos lo que está saliendo por onda corta y por onda larga. Es decir, lo mismo. ¿Qué ocurre cuando vemos esto? Pues este sensor está operativo desde el año 2000, por eso no tengo datos anteriores. Estamos viendo que esa diferencia es siempre positiva, no hay nada por debajo de cero. Y no solo es positiva, sino va aumentando con el tiempo. Es decir, desde que medimos, el planeta gana energía de forma sistemática. Vamos a ver la evolución. Entre el 2000 y el 2005 se ganan 0,4 vatios por metro cuadrado. Del 6 al 10, 0,6 vatios. Del 11 al 25, 0,7. Del 16 al 20, 0,9. Y en los últimos años hemos tenido más de un vatio por metro cuadrado. Estamos en 1,2 o 1,4. Es decir, no solo tenemos desequilibrio, sino que se está intensificando este desequilibrio. Bueno, ¿y dónde va esa energía además que tenemos? Nos vamos al proyecto Argo. El proyecto Argo son boyas que están en todo el océano y que también es operativo desde el año 2000. Es decir, esta conferencia en 1999 no se podría dar, ¿eh? Ahora tenemos los instrumentos adecuados a nivel satélite in situ para hacer las medidas. Estos están en la web, se puede hacer directamente a los datos en 12 horas. En la actualidad, esto lo saqué ayer de la página web, 23 de febrero. Hay 4.330 de estas boyas y aquí vemos dónde están este enjambre de puntos en los océanos. Esta boya tiene del orden cercano a los 2 metros de altura, funciona de la siguiente forma: se echa en el mar por un barco, ya incluso por aviones, entonces se hunde hasta los 1.000 kilómetros, perdón, hasta los 1.000 metros, y una vez está en 1.000 metros se la deja que derive durante prácticamente 9 días, y en ese momento se vuelve a descender otro kilómetro, y cuando ya está ahí a 2 kilómetros de profundidad, se deja que ascienda. Y durante ese ascenso va tomando datos de temperatura, de salinidad, va viendo cómo está nuestro océano. Bueno,
Esa temperatura la medimos y la temperatura, por termodinámica, podemos sacar cuál es la energía. No hay más que multiplicar por la masa del agua del océano, por su calor específico, integrar verticalmente, y tenemos lo que llamamos el contenido de calor oceánico. Bueno, cuando tenemos el contenido de calor oceánico, nos encontramos con esto. Nos encontramos, lo ponemos en zetajoules, un zetajoules son 10 a la 21 joules. Nos encontramos cómo va subiendo desde el año 2000 ese contenido en calor oceánico, de forma evidente. Es decir, en el año 2005 teníamos 100 zetajoules y en el 2025 tenemos 330. Es decir, hemos aumentado 230 unidades en 20 años. Es decir, hay un desequilibrio medio. Si dividimos ese incremento entre 20 años, tenemos 0,7 vatios por metro cuadrado. Y ojo, ¿qué es eso? Prácticamente lo que mide Ceres. Hemos encontrado dónde estaba esa energía. Ceres mide la energía que entra y sale de la atmósfera y Argo mide dónde se almacena. Es decir, los dos sistemas de medición más avanzados que tiene la humanidad cuentan la misma historia. El sistema está acumulando energía y el calentamiento se está además acelerando. ¿Y quién está produciendo ese desequilibrio? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, pues tenemos a Charles Keeling, que era un químico canadiense, que en el año 1958 tuvo la feliz idea de poner una estación de medida de concentración de dióxido de carbono y eligió Mauna Loa, los laboratorios Mauna Loa, 3.300 metros de altura, en Hawái. ¿Por qué a tanta altura? Porque así no estaba afectado, por no sé, de la industrialización, de los coches, y era un valor de fondo. Es un gas mezcla, quiere decir que una estación de medida en Izaña está dando lo mismo que está dando en Mauna Loa, es decir, no depende del sitio. Y el 7 de mayo del 25 nos da un récord, y es que hay 430,6 partes por millón en volumen de dióxido de carbono. Este valor no se alcanzaba hasta hace 14 millones de años. Es decir, hemos aumentado desde que montó esta estación en el año 58, a la actualidad hemos aumentado un 35% en 68 años. Y vamos con un ritmo actual también acelerado de 2,5 partes por millón en volumen. Es decir, deberíamos estar reduciendo esto y lo estamos acelerando, está aumentando. Esto ha pasado antes en la historia de la humanidad. Vamos a ver lo que ha pasado antes. Cambio climático, por supuesto, que ha habido siempre. Una experiencia en la base rusa de Vostok, en la estación en la Antártida, un proyecto entre Estados Unidos, Rusia y Francia, que consiguen penetrar cerca de 4 kilómetros de profundidad en el hielo, y en esa hacen catas. Aquí están las catas, son estos, como si fuera, digamos que penetran y sacan con un tubo, y ese tubo de hielo tiene dentro moléculas de aire que nos informa acerca de cuál era el dióxido de carbono de esa época, y también miden el agua pesada, el deuterio, y con eso se hace una correlación con temperatura. Bueno, con esto se muestran este tipo de gráficas, hasta 400.000 años de antigüedad. Podéis ver aquí en temperatura, este es el perfil, rápidamente, ¿qué quiere decir? Que esto es un periodo glacial, temperaturas bajas, de -8, estos picos se llaman periodos interglaciares, la temperatura es más alta. De hecho, estamos ahora en esta zona, incluso la temperatura, aquí pongo el promedio del año 61 al 90, la temperatura en la actualidad incluso es más baja que lo que ocurría en estos periodos, por lo tanto, ningún problema. Pero si nos vamos al dióxido de carbono, aquí se dispara. Es decir, en los periodos interglaciales tenemos poco más de 280 partes por millón en volumen, y ahora ya nos hemos ido a 430, se nos ha disparado, y esto es lo que genera el verdadero problema. ¿Por qué existen las glaciaciones e interglaciaciones? Bueno, Milutin Milankovic, un astrofísico serbio, pues desarrolló la teoría sobre que el clima de la Tierra viene influenciado, lógicamente, por las variaciones orbitales. Es decir, por la excentricidad, con un periodo cada 100.000 años, la inclinación axial cada 41.000 o la precesión cada 25.800 años. Y entonces muestra esta gráfica. Aquí tenemos la gráfica de temperaturas anteriores, esta es la media, y sobre esta, veis esta línea naranja, que es la irradiancia solar, es decir, la energía que nos llega proveniente del Sol en la Tierra. Ajustan bastante bien, y esto explica la existencia de, evidentemente, de ciclos glaciares e interglaciares. En la actualidad estamos en un ciclo interglacial, afortunadamente. Bueno. Bien, ¿qué ocurre entonces? Que tenemos un
430 partes por millón en volumen. Luego tenemos un forzamiento radiativo debido a la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Podemos utilizar el trabajo de Mayre y colaboradores, donde nos dan esta fórmula, que el forzamiento radiativo en términos del dióxido de carbono es esta constante por el logaritmo neperiano del cociente entre el carbono actual y el carbono anterior. Es decir, este es el cociente entre 430 y 280. Y ese valor sale 2,3 vatios por metro cuadrado. Es decir, el CO2 atrapa esta energía que antes escapaba al espacio y ahora no escapa. Ahora nos la vuelve a mandar a la superficie terrestre. Y tenemos además esta gráfica que es muy interesante. Aquí tenemos la troposfera, que es donde vivimos, y luego encima está la estratosfera. Estamos observando con datos de satélite el calentamiento de la troposfera y el enfriamiento de la estratosfera. Por ejemplo, la troposfera está aumentando con 0,15 grados por decenio y la estratosfera está bajando menos 0,2 grados por decenio. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? ¿Por qué ocurre esto? Pues porque el dióxido de carbono absorbe la radiación, atrapa el calor y entonces lo reenvía en la troposfera. Entonces, en la estratosfera lo que se emite a una temperatura menor. ¿Qué quiere eso decir? Que si el Sol fuera el causante de esto, se calentaría igual la troposfera y la estratosfera. No tiene ningún sentido que lo de abajo esté caliente y lo de arriba esté frío. Sería lo mismo. Pero no es así. Además, podríamos ver la actividad solar en los últimos años. La actividad solar, la radiación solar, que es esta gráfica amarilla, no estamos precisamente en un máximo. Y sin estar en un máximo, la temperatura sigue subiendo, ¿no? Luego está claro que es el efecto invernadero debido al dióxido de carbono, ¿no? La ecuación no nos permite otra salida. Y ahora vamos al último. ¿Y de dónde viene ese dióxido de carbono que tenemos? Pues los combustibles fósiles son pobres en el isótopo de carbono 13. Porque la fotosíntesis es más cómoda hacerla con el carbono 12. Y además no tienen carbono 14, porque el carbono 14 es radiativo, y eso que lleva ahí tanto tiempo, pues ya lógicamente se ha perdido la actividad. Entonces, a medida que aumenta el contenido en dióxido de carbono de la atmósfera, lo que estamos viendo es que la concentración del isótopo carbono 13 va disminuyendo. Luego estamos metiendo carbono que no tiene carbono 13. Es decir, estamos utilizando combustibles fósiles, porque son los que no tienen carbono 13. Luego, por tanto, no solo sabemos cómo dónde está el aumento de temperatura, sino que sabemos que no es el Sol, porque la estratosfera se está enfriando y si no se calentaría también, y tampoco son los volcanes, porque, lógicamente, los combustibles fósiles se produce combustión. Es decir, necesitamos gastar moléculas de oxígeno. Pues se está midiendo que hay menos oxígeno debido a esa combustión. Luego tenemos, por los dos lados, nos corrobora el tema. Entonces, los datos son claros. El cambio climático tiene nuestra firma química porque tiene el ADN químico de las plantas antiguas. Así de simple. Y bien, y ahora, visto esto, ¿qué evidencias tenemos del cambio climático? Bueno, pues esto produce el aumento de la temperatura del aire. Vemos, por ejemplo, aquí gráficas de distintos organismos donde van representando el aumento de la temperatura del aire. Se llaman anomalías. La anomalía no es más que restar un valor de un promedio anterior. Entonces se coge el periodo 1850-1900, donde no había tanta emisión. Entonces se va viendo como en la actualidad estamos pues cerca de los 1,5. En realidad, en 2025 tenemos 1,4 grados por encima del periodo 1850-1900. ¿Vale? Y los distintos organismos, aquí está la Unión Europea, la ESA, la NOAA, NASA, pues al final están dando cosas muy parecidas, y cada uno con sus datos, ¿no? Entonces, bueno, pues da cierta fiabilidad. Y luego, aparte, pensemos que los 11 años más cálidos desde el año 1850 son justamente los 11 últimos. Con lo cual, eso da que pensar. O sea, la señal es robusta porque tenemos distintos organismos y a todos les da lo mismo. En el año 2025
tenemos 151 días por encima de 1,5 grados. El Acuerdo de París nos decía vamos a intentar no pasar de 1,5, pues ya tenemos 151 en el 2025. Y luego tenemos anomalías a nivel planetario, sobre todo los incrementos de temperatura respecto a, aquí el periodo de referencia se coge 1991-2020, por ejemplo de hasta 4 grados, sobre todo fijaros el Ártico, cómo sube esas temperaturas, o aquí en la zona de Siberia, etc. Bien, esto está hecho con datos de temperatura de aire, los datos anteriores. Nosotros lo que queríamos es ver si con datos de satélite, que son distintos, son otros datos, podíamos obtener lo mismo. Entonces utilizamos datos de MODIS desde el 2003 a 2023. Este es un mapa promedio de temperatura de la Tierra en esos 21 años, este es un mapa de promedio del mar. Entonces, ¿qué mostramos? No voy a entrar en el detalle de la gráfica, estamos mostrando que aumenta la temperatura del planeta 0,025 grados por año. Es decir, cada 40 años aumenta 1 grado. Eso lo estamos mostrando. ¿Y qué nos dice NOAA usando datos climáticos? Pues NOAA está encontrando 0,024. O sea, datos completamente diferentes, metodologías distintas, y solo hay una diferencia de 1 milésima. 1 milésima no es nada. A partir de, en este mapa que hacemos ahora, coger simplemente, vamos a asumir que esa tendencia de incremento la proyectamos a esos 21 años, entonces fijaros aquí, la tendencia en términos de temperatura por año o en valor absoluto. Es decir, en solo 21 años hay sitios que se han calentado 2 grados, ¿no? Y eso es mucho. Si siguiéramos esta tendencia de 0,025 por año, alcanzamos el 1,5 en 2029, que es el protocolo de París que decía en 2100, no, lo alcanzamos en 2029, y si seguimos esta línea, nos vamos a los 3,3 en 2100. 3,3 grados. Bueno, se puede ver lo mismo sobre el mar Mediterráneo. En el mar Mediterráneo lo que hemos detectado es un aumento prácticamente el doble, de 0,4 grados por década, en lugar de 0,25, ¿no? Lo podemos ver en los lagos, en los grandes lagos del mundo. Ahí cogemos los 10 grandes lagos del mundo y vemos cómo la temperatura del agua de los lagos va aumentando, desde el que tiene mayor aumento, el lago Baikal, con casi 0,83 grados por década, o el menor, el lago Victoria, con 0,12 grados de década. Es decir, todo va en la misma dirección, ¿no? Fijaros, este es el deshielo en el Ártico del año pasado, del 25. Tenemos en abril, prácticamente, estos son casi 2 metros de espesor, y a medida que va pasando los meses, las zonas de las periferias se van fundiendo y acabamos en septiembre con un mínimo de extensión, ¿no? Es decir, pero eso genera un problema de retroalimentación. ¿Por qué? Porque cuando tenemos hielo se refleja la radiación solar, prácticamente el 80%. Cuando el hielo desaparece está el agua y el agua la absorbe. Entonces eso tiene como efecto que se caliente más. Si no le damos tiempo a que recupere la capa de hielo durante los meses de invierno, puede llegar un momento donde desaparezca totalmente y la inercia del sistema impide que esto vuelva a generar. Pero no solo es el problema, es decir, cuando aquí desaparece el hielo, esta barrera térmica con Groenlandia y con estas islas, pues hace que esos glaciares, como están en contacto con temperaturas mayores, pues puedan deslizar hasta el mar, y puedan simplemente entrar en el mar, porque este deshielo, lógicamente por Arquímedes, no va a subir el nivel del agua, es hielo flotando, como un cubito en un vaso, pero el hielo sobre las zonas continentales sí que sube el nivel del agua. Por ejemplo, aquí tenemos hemos pasado en septiembre, en el año 70 y 80, con 7 millones de kilómetros cuadrados a prácticamente 3 en 45 años. Lo mismo en la Antártida, es como va bajando la cantidad de hielo. De hecho, si se fundiera toda la Antártida, el nivel del mar subiría a 58 metros. En Groenlandia, lo mismo, va disminuyendo el hielo. Si se fundiera toda Groenlandia, el nivel del océano subiría a 7 metros. Pero además tenemos el deshielo de los glaciares, que desde el punto de vista de subida del nivel del mar no es tanto, porque todos los glaciares, pues al final viene a ser medio metro de subida. Pero los glaciares
que se ve claramente y se pueden ver en fotografías, estamos hartos de ver este tipo de informes. Estos son glaciares en Suiza, como desde fecha en el 49 al 2024 ha desaparecido una gran parte de hielo. Entonces estos glaciares actúan como reserva de agua para poblaciones, ¿no? Entonces si desaparece el hielo, pues no va a haber deshielo y no va a haber la posibilidad de tener agua dulce. Entonces la subida del nivel del mar, además, no solo es porque se funde el hielo, sino al aumentar la temperatura del mar se produce una expansión térmica. Eso es como cuando hervimos agua y en una caldera y está al borde, pues acaba saliendo. Bueno, entonces esta expansión térmica hay que añadirla a el deshielo. ¿Cómo podemos medir eso? Pues con satélites otra vez. Entonces con satélites hemos visto, por ejemplo, que desde los años 80, pues prácticamente, desde 1880, perdón, prácticamente estamos entre 20 y 23 centímetros que ya ha subido el nivel del mar. Y esto es lo único que hay de simulación. Hasta aquí todos son medidas, ¿eh? La única simulación son las proyecciones. Las proyecciones no tienen por qué ser ciertas. Las proyecciones dicen, si yo sigo emitiendo esto, llego a esto. Pero no tiene por qué. Luego, si cambiamos o hay efectos de feedback que no tenemos en cuenta, pues no tiene por qué ser así. Pero bueno, hagamos una predicción para la subida del mar en Valencia en 2100. Esta proyección está hecha asumiendo que el desequilibrio energético es 1 vatio metro cuadrado, que es lo que hemos demostrado antes. Bueno, pues entonces en rojo es lo que quedaría debajo del mar. Es decir, la salinización total de la atmósfera, inundación permanente en los arrozales, sumergimiento de línea de costa en Pinedo del Saler. ¿Qué se puede hacer para evitar esto? Bueno, que es un terreno que yo simplemente dejo caer, ¿no? Pues se puede hacer una guerra al mar, es decir, vamos a construir un dique artificial que proteja toda la costa desde Pinedo hasta Cullera. Pues es un coste incalculable, ¿no? O vamos a aceptar que la Albufera volverá a ser una ensenada marina, como lo fue hace miles de años, y hagamos una retirada gestionada, ¿no?, de la situación. Pero, claro, esperemos que no se acabe el mundo en 2100, la cosa sigue, ¿no? Entonces, si la cosa sigue, con esas proyecciones, nos podemos ir a 2200 con una subida entre 3 y 5 metros. Y una subida entre 3 y 5 metros es estar debajo del mar, toda esta zona roja que se ve aquí. Lógicamente la Albufera ya es más abierto, es el mar abierto, el Cabañal, Nazaret y la Marina quedarían sumergidos de forma permanente, y luego había zonas del centro histórico que estarían como una isla, rodeadas por el mar, y bueno, pues, y además que entraría el agua por el cauce del Turia, que se convertiría en una ría. Bien, otro de las aplicaciones es el impacto urbano. Somos aproximadamente 8.300 millones de personas en la actualidad, ¿no? Y la predicción es llegar a cerca de 9.700 en 2050. De esos, en la actualidad el 56% viven en ciudades. Pero en España está viviendo ya el 80%. Tenemos mucha más población en ciudades. Esta se llama la Luce del Mundo, un satélite que permite ver pues las luces durante la noche. Entonces, bueno, pues nos da una idea de zonas donde hay civilización. A mí me llama mucho la atención que desde Edison, en el año 79, han pasado más de 150 años y hay regiones, fijaros, en África o en América del Sur, donde no hay ni luz, ¿no? Entonces, bueno, pues para que veamos los desequilibrios, ¿no?, que se producen. Esto es para que veamos que efectivamente no solo la gente está viviendo en ciudades, sino que se va aumentando la construcción. Esto es con imágenes del satélite NASA de 30 minutos, desde el año 84 al año 2023, y veis el puerto de Valencia, el de Alicante y el de Castellón. Si os fijáis en uno solo, porque fijaros en los tres a la vez, pues no abarca uno, pues fijaros en uno solo y vais viendo cómo esto, ¿vale?, aumenta, ¿no? Por ejemplo, allí en Valencia, sobre todo la zona del puerto, cómo ha ido creciendo, ¿no? Bueno, y esto que lo hicimos dentro del proyecto que hablaba anteriormente, esto es lo que se llama la clase urbana desde satélite. Lo que está en morado es lo que estaba construido en el año 1985. Y lo que está en rojo es todo lo que hay construido en la actualidad.
decir que esto lo hicimos con imágenes de hasta 2020, a partir de 2020 habría que volver a hacerlo. Bueno, lo que estamos viendo es que la clase urbana, la zona urbana, ha aumentado muchísimo, ¿no? Ha aumentado el 71% en Valencia y alrededores, es decir, 143 kilómetros cuadrados adicionales se han construido, ¿no? Evidentemente eso tiene que afectar no solo al entorno, sino también a la población que vive ahí, ¿no? Entonces ahí nos conectamos con la isla de calor. ¿Qué es esto de la isla de calor? Es la diferencia de temperatura que hay en un sitio por el hecho de haber metido una ciudad donde antes estaba el campo. Como no podemos quitar la ciudad para ver esa diferencia de temperatura, lo que hacemos es simplemente tomar el valor medio de la temperatura de la ciudad, tomar el valor medio de una zona rural relativamente a la misma altura en los alrededores y ver esa diferencia. Y esa diferencia, pues bueno, va aumentando con el tiempo, porque aumenta la densidad de construcción, porque aumenta el número de personas. ¿Y por qué aumenta? Pues porque si yo cambio una vegetación por un asfalto, pues el albedo va a cambiar, porque va a haber más radiación hacia la atmósfera, porque los materiales urbanos tienen una alta capacidad térmica, donde se absorbe de día y el calor se va liberando lentamente durante la noche, y porque además el ser humano tiene su actividad en la ciudad y añade un calor antropogénico, evidentemente. ¿Esto puede ser positivo? Bueno, sí, si estamos en una región de clima frío, pues bueno, que en invierno suba la temperatura por eso, pues igual nos ahorra energía. Pero en verano siempre suele ser negativo, y además, por cada grado, esto es un trabajo que se publicó hace unos años, en el 2002, pero nos dice que por cada grado que se multiplica, o sea, por cada grado de aumento, se multiplica por 6 el riesgo de muerte durante una ola de calor. Es decir, que nos está afectando a la calidad de vida. Estos son unos datos que en su día trabajamos en un artículo, no tenemos que coger la serie, pero bueno, aquí estamos mostrando en rojo, son la temperatura del promedio de la noche en viveros, y en azul es en Manises, en el aeropuerto. Pero bueno, en Manises empieza más tarde porque antes no había ahí un sensor, sin más. Entonces podéis ver que desde los años, digamos, 70, y aquí esto está hecho para el 2010, se ha multiplicado por 2 el número de noches tropicales. ¿A qué llamamos noche tropical? Aquella en la que no bajamos de 20 grados en toda la noche. Pues tenemos muchas más noches tropical que teníamos. Pero en 2025 tuvimos además noches tórridas, 21 noches tórricas. ¿A qué llamamos noches tórridas? Aquellas en las que la temperatura no baja de 25 grados. Y ahora tenemos una tercera que aún no se ha aceptado, pero para que veáis por dónde va la cosa, noches infernales, ¿no? Y entonces esta noche infernal es aquella donde la temperatura es mayor de 30 grados. Y la temperatura de 30 grados, por ejemplo, yo me he entretenido en buscar, habría que hacer una estadística, el verano del 2025, el 18 de agosto, en las zonas de la Marina, etcétera, fue el más caliente desde el año 1950, y ahí se dieron noches en varios pueblos con temperaturas superiores a los 30 grados, por lo cual eso hace difícil conciliar el sueño. Si nos vamos al verano del 2003 en Europa, esto parece el título de una película, pero no es así. Entonces, el verano del 2003 en Europa vemos cómo hubo una reducción de humedad, porque llovió menos. Al llover no había nubes, si llueves menos tienes más radiación solar, porque no hay tanta nube, y se centró aquí en la zona esta central de Francia. Esto duró de junio a agosto, fue insufrible, no sé si os acordáis de aquella época. Y, bueno, pues aquí se ve cómo en promedio la temperatura superó los 3 grados en esa época. Esto es una tabla de hospitales de París, y en 15 días, debido al estrés térmico, pues murieron más de 5.000 personas esos días, ¿vale? Que esté en la estadística, posiblemente estas cosas siempre se infravaloran. El año pasado, si vemos los datos del Ministerio de Sanidad, el año pasado se atribuyen 3.832 muertes al calor en el año 25. No he visto el detalle de dónde son en la ciudad y dónde son en otros sitios, pero para que veamos que el efecto de aumentar la temperatura influye. Bueno, esto es simplemente un trabajo que hicimos, que fue ver cómo se comportan 71 aglomeraciones del mundo a nivel de aumento de temperatura, no vamos a entrar aquí. Y, vale, tenemos datos de satélite en la actualidad que son de baja resolución espacial, es decir, un píxel es 1 kilómetro cuadrado. Entonces, uno de nuestros objetivos ha sido intentar convencer
a la Agencia Espacial Europea de que necesitábamos un satélite de alta resolución espacial en el térmico. Esto se basa en una campaña de medidas que nos financió la ESA, de SIRES 2008, en Madrid, donde íbamos instalando sensores, midiendo en el retiro, etcétera, en distintas zonas. Y esto es la imagen del avión térmica, esto es la Castellana, y esta zona que cruza hasta Vallecas y que usan como punto de intersección el retiro. Fijaros cómo hay en el retiro, eso es un mapa de temperatura, lo rojo es caliente, lo verde más frío y lo azul más frío. Pues fijaros cómo el retiro, y esto es de noche, pues tiene una temperatura menor. Es decir, que la zona, si tenemos zonas, jardines, etcétera, pues reducimos no solo la temperatura del sitio, sino la de los edificios que hay alrededor. Pero podemos ver diferencias en Madrid de hasta 14 grados en una zona, esto es el campus de la UAM, de hasta 14 grados a lo largo de esa línea, lo cual es mucho, ¿no? Gracias a este estudio pudimos decir, vamos a ver qué resolución espacial necesitamos para dar cuenta del efecto de isla de calor. Es decir, ¿cuándo se pierden los patrones térmicos internos? Pues claro, si tenemos un kilómetro, pues aquí lo perdemos todo. Si estamos más o menos en los 50, 100 metros, lo mantenemos bastante bien. Si tuviéramos resoluciones más altas, pero resoluciones tan altas en térmico no son factibles en la actualidad, por temas tecnológicos. Bueno, ¿qué podemos hacer mientras no hay? Pues, por ejemplo, en Valencia tenemos un sensor térmico con varias bandas que lanzó NASA, el Jet Propulsion Laboratory, que está a bordo de la Estación Espacial Internacional, ¿vale? Es este módulo de aquí, y se llama ECOS 3. Y entonces ECOS 3 no es como un satélite, no lleva una órbita sistemática, sino que va moviéndose con la Estación Espacial Internacional y de vez en cuando pues, toma una imagen, ¿no? Entonces, a veces pues, no hay ninguna imagen de tu zona, pero en este caso tuvimos la suerte, eso está hecho adrede para esta presentación, entonces tuvimos la suerte de coger una imagen ECOS 3 del 27 de junio, ¿vale? Este es de la 1:42, hora solar, o sea que serían las 3:42 de la madrugada. Entonces podemos ver aquí, fijaros, esto que no hay es porque simplemente el SWAF, la proyección de la imagen en el suelo, pues no cubría esta zona. Pero fijaros aquí, esto es digamos, el entorno de la ciudad de Valencia, y esto es, fijaros, la temperatura del mar, ¿no? De noche, más caliente que la ciudad. ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a comparar la temperatura que están sufriendo los habitantes que viven en la ciudad con la que de una zona rural o en los alrededores. Cogimos, como podríamos haber cogido otra, el bosque de la Vallesa en la región de la Cañada Paterna, que es prácticamente 1 kilómetro cuadrado, y bueno, pues ahí vemos una temperatura de 21,2 grados ese día, y restamos la temperatura de cada punto de la imagen de la del bosque. Y entonces vemos esto, vemos cómo hay diferencias en algunos puntos hasta 7 grados. Fijaros toda la zona aquí del puerto, ¿no? La temperatura es mayor que en otras zonas, ¿vale? Es una forma de ver cómo es el patrón térmico en una ciudad. Otro índice que también hemos propuesto para un nuevo satélite es lo que se llama el UFTV, que es el Urban Thermal Variation Index. ¿Qué hace este índice? Simplemente distinguir dentro del recinto de la ciudad, que ya no se va a zona rural, cómo se comparan los distintos barrios entre sí. Por ejemplo, aquí vemos como esta zona, luego, según el valor, pues hay una clasificación ecológica que nos habla de que la zona es excelente, es buena, es normal, es mala o es muy mala. Entonces, bueno, pues aquí tenemos esta zona en verde, ¿vale?, que indica pues que es normal, y luego aquí buena en azul. Pero vamos, esto es comparar la ciudad consigo misma. Hay que tener todos los índices a la vez sobre la mesa, porque si comparamos consigo misma, podría ser que toda la ciudad estuviera muy caliente, y entonces cuando se compara consigo misma, pues sale perfecto, pero porque no hay ningún punto bajo. Entonces hay que tener en cuenta las comparaciones. Y luego tenemos lo que se llama el índice de disconfort. El índice de disconfort viene dado por esta expresión, y esta expresión introduce la humedad relativa y la temperatura de la superficie. Y luego hay una clasificación en función de esos valores de las categorías. Este índice, como mete la humedad relativa, tiene bastante que ver con la salud del ser humano, ¿no? Entonces, pues, para esa noche nosotros obtuvimos este color verde, es decir, hot.
Es decir, que toda Valencia prácticamente se clasifica como zona caliente para esa noche. Y por último, otro índice que es ver las zonas de mayor temperatura. ¿Cómo se calcula esto? Se hace el promedio de la temperatura de todos los píxeles, se calcula la desviación estándar y entonces se suma el promedio a 2 veces la desviación estándar y todo aquel píxel que tenga temperaturas mayores a esto, decimos que es un hotspot, un punto muy caliente. Entonces aquí los hemos puesto en negro. ¿Vale? En particular, para esta noche, los hotspots estaban cuando la temperatura era mayor de 26,8. ¿No? Entonces se puede ver aquí las zonas donde son más altas. Bueno, ¿para qué sirven todos estos datos? Pues se pueden utilizar para planificación urbana y para estrategias de mitigación. En fin, sabemos bien más o menos lo que hay que hacer, pues aumentar zonas verdes, aumentar el albedo, incluso en California, en ciertas zonas se está pintando de blanco la calzada para que refleje más, ¿no? Reducir la densidad de construcción, integrar cuerpos de agua y mantener o promover corredores de ventilación. En Valencia, por ejemplo, pues ha vivido bastante de espaldas al mar, ¿no? Y no ha aprovechado bien las brisas, ¿no? Bueno, pues, y todo esto tiene que hacerse dentro de un paraguas de reducir el consumo de energía. Claro, muchas cosas se podrían hacer y meto ahí energía para conseguirlo, pues hay que intentar que eso no sea así. Bueno, en cuanto a las misiones futuras, tenemos un gap, tenemos un problema, y es que tenemos operativos satélites que cada 15 minutos, en la actualidad Meteosat tercera generación, cada 10 minutos tenemos una imagen. Satélites que cada 10 minutos nos dan una imagen, pero a una resolución baja, de 3 kilómetros. Es decir, yo te doy la ciudad de Valencia cada 10 minutos, pero no vas a distinguir nada, es ahí 3 por 3 kilómetros, es un punto, digamos. Y luego tenemos satélites con mayor resolución, como Landsat, 60 a 120 metros, que ya ves cosas, pero con una frecuencia de barrido de 16 días. Si ese día está nublado, porque en el térmico las nubes son opacas a la radiación, pues no tenemos datos, es decir, que podemos estar un mes sin imágenes. Eso, ¿qué es lo que queremos? Lógicamente el gap. Queremos que sea cada día y alta resolución, la cuadratura del círculo. Y esto es un poco la idea del satélite que nosotros hemos planteado, que se llama Sirius, porque Sirius es la estrella que más brilla en el firmamento por la noche, y es esta misión dentro de un proyecto, de un programa de la Agencia Espacial Europea que se llama Scout, y bueno, pues el objetivo va a ser calcular todos los índices que he mostrado antes para Valencia con ECOS 3, y luego, bueno, pues ya tenemos, ya hemos diseñado la plataforma con nanoaviones, ya hemos diseñado el sensor con Thales Alenia, la filial española, y bueno, estamos ahora esperando, digamos el 16 de marzo presentamos Sirius en la sede de la Agencia Espacial Europea en Italia, junto con otras 4 misiones, y ahí se decidirá si el trabajo que se ha hecho es no solo que sea suficientemente bueno, se da por entendido que las 4 misiones la han hecho bien, sino que realmente convenzamos que es necesaria esta misión. Al final no hay dinero para todos y tiene que haber una selección. Esperemos que sea así, porque el térmico ha estado, entre comillas, bastante maltratado, el término de alta resolución, por las agencias internacionales de espacio. Así como el visible de alta resolución ha estado bien tratado, inventarios agrícolas, la política agraria común, el térmico no, y hay muchas aplicaciones del térmico. Bueno, pues digamos que para acabar, yo no sé si he ido como una moto, ¿qué hora? Vamos, ¿qué hora tenemos? Casi nada. Perfecto, muy bien. 9:13 son ahora. Perfecto, me pasa un poco. Bueno, sin observación de la Tierra no hay información basada en evidencias para guiar iniciativas globales, regionales y locales, y solo podemos gestionar aquello que podemos medir, y con los datos de la Tierra podemos medir y por tanto poder gestionar. Y esto es todo. Bueno, decir que nosotros organizamos un congreso internacional en la ciudad de Torrent, que es donde yo vivo, y lo hacemos en septiembre de 2026, donde bueno, vienen invitados investigadores de las agencias a nivel internacional, y en el auditorio de Torrent. Entonces, bueno, que tenga algún interés en acudir por allí, del 21 al 25 de septiembre de 2026, allí estaremos. Y eso es todo, y muchas gracias. Esta es la maqueta de Sirius.
Muchísimas gracias, profesor Sobrino, por esta exhaustiva explicación de la materia que dominas, evidentemente. Que he de reconocer, como muchos de los que aquí estamos, pues que no es una materia que sea muy asequible en general y de forma habitual. Pero te agradecemos mucho esta explicación que efectivamente nos acerca a la ciencia. Sobre todo porque además el profesor Sobrino estaba un poco afectado de la garganta y nos ha hecho un speech para estar afectado de la garganta y no te has callado casi nada, ¿no? Bueno, en un rato estaré afónico. En un rato estarás afónico. Bien, pues muchísimas gracias. También a Pilar, la vicerrectora. Nosotros abrimos siempre un turno de preguntas y bueno, pues abierto está. Pues sí que hay aquí. José María, espera que se ha adelantado José María. Sí, por favor, cuando quieras. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, profesor Sobrino, ha sido súper interesante. Vaya por delante que estoy totalmente de acuerdo con el cambio climático, pero dos de los argumentos que utilizan los que están en contra, en primer lugar es la robustez de los datos, como usted bien decía, lo importante que son los datos, la robustez de los datos antiguos. Es decir, no de los últimos 25 años. Ellos dicen que siempre ha habido épocas de enfriamiento en la Tierra, épocas de calentamiento, y con lo cual, como no tenemos datos, no podemos confirmar que efectivamente se está produciendo un cambio climático, eso es uno. Y el otro es qué pasa con los agujeros de la capa de ozono, ¿vale? Por el efecto de los gases de efecto invernadero. Dicen que están reduciéndose, ¿vale? No se cree que, digamos, lo que a través de las conferencias y los acuerdos internacionales se hayan hecho tanto como para que se reduzca tanto esos agujeros de la capa de ozono, con lo cual desbaratan la teoría del cambio climático. Ante esas dos cosas, ¿usted qué diría? Bueno, yo de entrada, por eso he intentado que la presentación tuviera que ver con datos y medidas. Entonces, en este tema yo no opino, yo presento datos. Entonces los datos son evidentes. Tenemos Ceres que está detectando que estamos adquiriendo más energía de la que emitimos. Y tenemos Argo que mide el aumento de temperatura del mar. Si alguien me da datos que demuestre lo contrario, yo no soy dogmático, los abrazamos enseguida, no hay ningún problema, ¿no? Pero todos los datos van en la misma dirección. Y hay también argumentos que dicen, es un argumento que se utiliza a veces, durante el día, de entre el día y la noche a lo mejor hay 20 grados y yo vivo perfectamente, no me muero. Y aquí estáis hablando de un incremento pues de 1 grado. Vale, pero esto no es así, es decir, tú durante el día es un momento puntual. El promedio de 20 años indica que tu probabilidad de sucesos extremos va aumentando, porque si tienes una gaussiana, la probabilidad en la cola se aumenta, va aumentando mucho. Por ejemplo, un fenómeno que puede ocurrir una vez cada... yo enseñaba una gráfica que decía que no se había... Bueno, una gráfica no, un dato, que no se alcanzaba un verano tal caliente en Valencia desde el 1950. Y alguien te puede decir, pues no ves que ya en 1950 había, ¿qué me estás descubriendo? Lo siguiente, en 1950 y en esa época igual había un episodio de isla de calor una vez cada 10 años. Y ahora tenemos varios cada año. No tiene nada que ver. La propia resistencia del ser humano, desde el punto de vista fisiológico, tampoco aguanta un incremento de temperatura sostenido en el tiempo, ¿no? Entonces, son conceptos completamente distintos. Y luego que cada vez que estamos midiendo es acumulativo. O sea, estamos viendo cómo la temperatura del mar aumenta. Y podemos decir, afortunadamente que tenemos el mar, ¿no?, que está absorbiendo dióxido de carbono y que está aumentando su temperatura y eso lo quita de la atmósfera y tal. Pero todo tiene un límite. Es decir, el mar se va a volver más ácido, ¿no? Y puede ser un entorno donde, bueno, pues afecte a las especies en el mar y al final, lo que decíamos, la circulación atmosférica puede cambiar porque viene muy influida por las corrientes y tener esos episodios extremos con mucha más frecuencia. En cuanto a los agujeros, digamos, son cosas distintas, ¿no? Es decir, eso está en la Antártida, bueno, también se ha dicho en el Ártico un poco, pero
desde el punto de vista global, porque nosotros siempre tenemos que trabajar con el promedio del planeta. El promedio del planeta sigue diciendo que hay un exceso de energía. Es decir, por mucho agujero que haya, no está afectando a ese valor, al promedio. Yo muchas veces me he encontrado con gente que te dice, cambio climático, yo en mi pueblo todos los veranos duermo con manta. Argumento científico, bueno, ¿no? Perfecto. Es verdad. Es verdad, sí. Nadie lo duda. Yo no voy a dudar de lo que me está diciendo esa persona. No voy a ir a su casa a ver si tiene la manta puesta. Yo me lo creo. Pero, ¿qué proporción tiene su zona en el conjunto del planeta? ¿Cuántas cifras decimales, cuántos tenemos que ver? ¿Cuál es el peso que tiene? El otro día hice un cálculo por ahí, no recuerdo bien de memoria, no sé, Teruel, ¿no? Tiene fama que de noche hace frío. La provincia de Teruel, o la ciudad de Teruel, para que afectara la temperatura en el promedio, debería de tener miles de grados de temperatura. Imposible porque el sol tiene menos. ¿De dónde va a sacar esa energía? Entonces, es imposible, es decir, tenemos que pasar a lo global, no quedarnos en la zona local. Cuando aquí hacía frío, las imágenes, la primera imagen que he enseñado del Meteosat, que no sé si la podemos recuperar aquí sin necesidad de perder mucho tiempo, lo muestra de forma evidente. Esto va con un poquito lento, a ver. Aquí, ¿vale? Fijaros aquí, a ver, en esta zona aquí va por aumento de temperatura de 10 grados. Por ejemplo, aquí en Galicia, en ese momento estaba entre 20 grados. Pero te vas aquí a África y están sufriendo 50. Si solo nos quedamos con esto, no tenemos la información global. Entonces eso nos lleva a interpretaciones que no son ciertas. Al final de todo es el promedio. La Tierra es muy grande, más de lo que parece. Tiene mucha superficie. Y entonces hay que promediar la temperatura de cada píxel, digamos, por su superficie. Nosotros en el mapa este de abajo hicimos eso, es decir, es la temperatura de cada píxel va dividida por el área que ese píxel ocupa para poder comparar todos los píxeles entre sí. Y entonces tienes este mapa. Y en este mapa, fijaros, valores negativos no hay tantos. Si tú haces el promedio aquí, ¿vale? Aquí, en la zona de la Antártida, no hay tantos. O sea, toda esta zona, el Ártico, se está calentando con toda la zona del permafrost en Siberia, o la zona de Europa Central. Y eso a veces, no todo es negativo, porque hay zonas en estos países que cultivan cosas que antes no se podían ni plantear. Y ahora lo pueden hacer, porque ha mejorado. Pero bueno, digamos que si sigue este aumento, ¿no? Nos vamos a tener que ir desplazando hacia el norte, ¿no? Buscando zonas que sean más confortables para poder vivir. Al final todo el tema está en el promedio de todos los sucesos elementales, y eso es lo que te va a dar, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Nos hemos quedado... ¿Os da igual lo que digo o os he convencido? No lo sé. No, espera, perdona, si eres tan amable, coge el micrófono del micro. Hola. Nos has dejado sin hablar. Vale. No, simplemente que en relación a la pregunta que le ha hecho, que planteaba que hay gente que duda de las mediciones que se han hecho antiguas, y que quería pedirle que explicase un poco lo de los testigos de hielo, porque es muy interesante realmente la fiabilidad absoluta que hay de cuál era la cantidad de dióxido de carbono que había en aquellos años y la temperatura. Se puede saber perfectamente. Claro, se sabe perfectamente, y además yo he enseñado en un dome ahí, pero hay varias zonas de medida en la Antártida y en otros sitios donde hacen catas y comprueban esto. Esto al final es como la prueba de carbono 14 en otras cosas, ¿no? Entonces eso está demostrado, ¿no? Y hay relaciones experimentales entre el agua pesada y la temperatura. O sea, todo esto es química y está totalmente demostrado. Esos son los datos. Además, es decir, no se está barriendo para casa, incluso se muestran temperaturas más altas de las que hay ahora, pero un CO2 más bajo. Si nos vamos más allá en el tiempo, claro, la precesión, la elíptica, todo eso influye,
Y puede haber épocas, y sobre todo otra cosa que puede influir mucho son las erupciones volcánicas. Un volcán emite aerosoles a la atmósfera y eso es una pantalla que no deja entrar radiación solar, y como no la deja entrar, pues todo no llega, entonces está todo más frío, ¿no? Eso existe. Y al contrario, que hay mucho, emiten muchos gases de efecto invernadero y entonces es un infierno vivir ahí. Eso existe. Pero en aquel tiempo, como decía, al planeta le va a dar igual lo que hagamos, el planeta va a estar ahí orbitando, ¿no? Hasta que el Sol se expanda y se lo coma, pero va a estar ahí orbitando. El tema es que hace millones de años no estaba el ser humano por ahí funcionando, y ahora sí. Entonces eso es la diferencia, ¿no? Aquí en segunda fila, Ignacio. Buenas tardes. Yo me quería enfocar un poco mi pregunta hacia las fuentes de energía, que evidentemente pues, son la causa del calentamiento, según nos han explicado y hemos visto. ¿Usted qué fuente de energía cree que es más limpia? La fuente de energía, la que llaman renovable, la nuclear, y por otro lado, ¿vale la pena establecer y montar placas solares y eólicos, la energía eólica, quitando campos de producción de cereales y bosques? Porque una cosa parece que contradice la otra. A ver, yo antes de reflexionar un poco, porque no voy a contestar, yo hablo de lo que sé y de lo que soy experto. Eso desde mi época de estudiante universitario lo tengo clarísimo, ¿vale? Y yo soy experto, bueno, experto entre comillas, aquí nadie es experto de nada, pero de lo que he enseñado, pues estoy más familiarizado y he estudiado y tal. Ese es un debate abierto en la sociedad y es un debate que posiblemente habrá que abordar y que la clase política, los gestores de la cosa pública tendrán que abordar seriamente los pros y los contras. A mí no me pagan por hacer política, ni me interesa en absoluto hacer política. Entonces, yo estoy muy a gusto en mi laboratorio trabajando y haciendo cálculos. En principio, como hemos visto, el efecto invernadero es debido a la presencia de dióxido de carbono. Y se ha visto que este dióxido de carbono aumenta porque tiene la huella de los combustibles fósiles. Y eso es lo que hace que vaya aumentando la temperatura. Luego, no parece que no sea razonable intentar minimizar o reducir esas emisiones. No parece. ¿Qué alternativas hay? Bueno, pues sí, pues puede ser las renovables, puede ser la energía nuclear, si es suficientemente segura. Es decir, los físicos no le tenemos miedo a las cosas, porque sabemos que funciona. Siempre todo puede fallar, eso es una cosa. Entonces, depende del riesgo que estemos dispuestos a correr, ¿no? Pero yo ahí no entro, no es mi papel. Pero lo que sí veo claro es que hay que intentar reducir las emisiones debidas a los combustibles fósiles, ¿no? Porque nos están saturando, tenemos mucho dióxido de carbono, va a aumentar más la temperatura y luego hay que enseñar luego estas correlaciones. Es decir, si aumenta mucho la temperatura, incluso si aumenta la temperatura de noche, muchas plantas no van a ser igual de productivas, porque le afecta bastante la temperatura de noche, más de lo que parece, ¿no? Entonces, ese caldo de cultivo, esa temperatura que aumente, nos puede afectar no solo a nivel salud, sino a nivel, bueno, a nivel alimentario y a todos los niveles. Evidentemente, por ejemplo, una cosa, el coche eléctrico. Si el coche eléctrico, la electricidad que uso, me viene de una fuente de carbono, pues no hemos hecho nada, estamos aquí, no se sabe haciendo el qué. Entonces, por eso hay que tenerlo todo claro y en su punto, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Aquí en la primera fila, por favor. Sí, muchas gracias, presidenta. Permitan, profesor, que le felicite, permitan, y que salude al profesor Rubio, y que recorde perquè va ser la setmana passada les paraules estem parlant de Jaume I, de José María Baldassano en la meva casa,
que diu, recomanda el llibre, que diu 2 grados no es para tanto, en plan irónico. Ya, ya. Recomiendo el libro. Ha citado usted el lago de Siberia, ¿no? Es el que, sí, más se calienta, sí. Claro, y uno dice, coño, perdón, el de Siberia. Sí. Claro, es que se va entendiendo todo. Y como usted hace muy bien en no opinar, porque es suficiente con que nos aclare, yo me pasé ahora el día diciendo la ciencia y la cultura al mando, por favor, la ciencia y la cultura al mando. Pues, pero usted es un buen profesor, no opine, pero dígame una cosa. ¿Podemos hacer algo más que difundirlo, contarlo en todas partes? No pasarnos de alarmistas para que parezca que esto ya no tiene arreglo y que no vamos ya a ningún lado, ni banalizarlo y decir, bueno, pues eso, en el meu poble, yo soy burgalés, y en el meu poble dormí en el estiu en Mantà. Sí, yo también soy de Orense. Ya sé que usted es de Orense, como no nos habla en gallego, pues yo le parlo en valenciano. Puedo falar en galego, pero prefiero... Felicitaciones, pero dígame eso, ¿qué han de fer? ¿Qué hacemos? Además de las cosas que fan los vicerrectores de la Politécnica también, y la de usted y la Pilar Serra, es decir, ¿a Dios rogando en contra del cambio climático luchando? A ver, yo no sé qué hay que hacer. Yo creo que si te basas en datos, yo he intentado que aquí no hubiera nada ideológico, ni que hubiera... No lo has conseguido. Ni que hubiera, bueno, pues cosas que te sacas de la chistera, ¿no? No, aquí son habas contadas. Mides esto, te sale este vatio, ahí lo se comprueba en el mar, vemos que la troposfera y la estratosfera cambian, en fin, está todo con datos medidos, validados y publicados. No tenemos ningún problema, porque dogmas cero en ciencia, ningún problema a que alguien descubra que hay otro mecanismo que es el que está generando ese aumento de CO2, y si está validado y demostrado, tenemos siempre que utilizar el método científico. Y el método científico es que cuando tú digas lo que digas, otro equipo en otro lugar del mundo lo va a comprobar y va a ver si es verdad. Y si le sale otra cosa, pues no hay nada que hacer. Entonces, estos datos son muchas publicaciones, distintos equipos trabajando y el mismo resultado. Y además, no solo eso, estos datos son de uso libre. El que quiera puede descargar datos CERES, el que quiera puede descargar datos de boyas de Argo y ponerse a trabajar, como hemos hecho todos. No hay nada. Las imágenes de satélites son gratuitas hoy en día. Hemos avanzado muchísimo. Yo recuerdo cuando estaba haciendo la tesis, una imagen Landsat costaba pues $500,000 de pesetas, en los años 84, por ahí. Y ahora son gratis. Entonces, un equipo de investigación tenía una imagen y se la pasaba al colega, con la misma se sacaba todo, porque no se podía hacer ni estadística ni seguimiento multitemporal. Todo eso ha cambiado. Entonces, tenemos tal cantidad de satélites, tal cantidad de datos, que está todo perfectamente medido, pero perfectamente medido. Entonces, yo creo que el problema está en que no se sabe, o considero, hacer llegar eso, ¿no?, a la opinión pública, a los gestores de la cosa pública, no se sabe hacer llegar. Porque tener una postura ideológica contra un dato, yo no lo entiendo. Porque cada uno puede tener lo que quiera. Pero yo creo que incluso para quien la tenga, no lo deja en buen lugar. No lo deja en buen lugar. Entonces, pero bueno, si me vienen con un dato demostrado, yo pues, sin ningún problema. Corresponde a otros intereses que no es el dato. Claro, pero yo ya no voy a entrar nunca. Pero quiero decir que los datos son contundentes. Entonces yo creo que a veces se falla intentando hacer político e ideología con lo que no tiene sentido. Yo sí creo, desde fuera y con los políticos que hay allí, yo no pretendo invadir nada, que sí uno puede entrar a discutir qué medidas, claro, cuáles son las medidas más efectivas, tenemos que ver el dinero que tenemos, qué es lo que... Eso sí, pero en vías a la mitigación, en vías a la adaptación, a todo eso. Muchas gracias. No, a usted. Gracias.
Bien, pues si os parece, vamos a terminar. Estamos en nuestra hora de finalización. Profesor Sobrino, muchísimas gracias. Decía yo cuando estaba haciendo la bienvenida a vosotros que el club quería abordar este tema con rigor científico y solvencia. Y creo que lo hemos conseguido. Esto es una tribuna de opinión, profesor Sobrino, aunque tú no te lo creas. Has llegado a opinar, sí. Pero sobre todo te agradecemos el rigor científico porque con informaciones como uno puede llegar a tener un pensamiento crítico. Totalmente. Y a Pilar por hacernos una exposición de algo que a lo mejor nos venía esto más desconocido en cuanto al desarrollo del sistema educativo en sostenibilidad en el ámbito universitario, y creo que todo eso contribuye pues a hacer Club de Encuentro. Muchas gracias, vicerrectora, y muchas gracias, profesor Sobrino. Y nos quedamos emplazados para el próximo día 10, que mañana recibiréis la invitación. Vendrá el almirante Juan Rodríguez Garat, que nos va a hablar del regreso de la guerra. O sea que cambiamos de una guerra, nos pasamos a análisis geopolítico. Así que, bueno, muy bienvenidos y gracias por venir.